de acetilcoenzima A va a generar un exceso como tal de cofactores reducidos, como lo podemos ver aquí. Y entonces es un doble efecto. Una acumulación de cofactores reducidos, que recuerden que cuando hablamos de la beta-oxidación de los ácidos grasos, también se generaban cofactores reducidos. Podríamos ver la inhibición, cierta inhibición de la utilización de la grasa por efecto del alcohol. Y la segunda, y a lo mejor un poco más importante, es que la acumulación de acetilcoenzima A va a promover a la activación de la sintasa de ácidos grasos y como tal, la generación de ácidos grasos, aunque estemos en periodos de ayuno. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Como nosotros estamos produciendo un exceso, les decía, de cofactores reducidos, no solamente el problema va a radicar en la... Es que estoy abriéndolos para poder verlos. Ok, ya está. No solamente va a radicar en la inhibición de la utilización de la grasa, sino también en la generación de cofactores oxidados. O sea, el etanol para formar acetaldehído y también como tal para formar acetato. Sin embargo, recuerden que esto se lleva a cabo en el citosol por las deshidrogenasas. El otro proceso, el de acetaldehídos y acetato, se lleva a cabo en la mitocondria. Pero recuerden que el piruvato lo vamos a encontrar en el citosol. Antes de que ocurra el ingreso hacia la mitocondria por los transportadores para llevar a cabo la conversión hacia acetilcoenzima A. Entonces, en el citosol, por la deshidrogenasa, el etanol está produciendo cofactores reducidos, el catabolismo del etanol. Entonces, así como cuando existía la glucólisis anaerobia, necesitábamos nuevamente los cofactores oxidados para poder seguir llevando a cabo este tipo de vía, en el etanol sucede lo mismo. Y tenemos que canalizar la formación de cofactores reducidos hacia cofactores oxidados. La de cofactores reducidos que nos lo va a generar el catabolismo del etanol. Entonces, lo que comentaba Emanuel es cierto, pero allá el problema era la formación de ácido fórmico en el catabolismo del metanol, que se comportaba como un ácido externo, como un ácido, aunque sea débil, un ácido que podía alterar la concentración de hidrogeniones. El objetivo es seguir catalizando, o catabolizando, más bien dicho, al etanol, requiere de cofactores oxidados. Estos cofactores oxidados solo se van a generar por la reducción de piruvato en lactato. De tal manera que nosotros le ofrecemos los hidrogeniones como tal, los electrones hacia el lactato para generar los cofactores oxidados y que los cofactores oxidados puedan seguir metabolizando el etanol hacia acetaldehído. Por eso, aquí va a ser una acidosis láctica. En la ingestión de metanol también había una hiperlactatemia. Sin embargo, además de haber una hiperlactatemia, existía una formación de ácido fórmico finalmente que era el causante de toda la toxicidad neurológica que habíamos visto. Y sin embargo, aquí también vamos a tener una acidosis láctica y aquí no se va a formar ácido fórmico porque aquí el metabolito más tóxico que tenemos en la ingestión de etanol es el acetaldehído. El acetato no es tan tóxico porque el acetato tiene la capacidad de convertirse a acetilcoenzima A. De tal manera que, si bien en la ingestión por metanol la toxicidad radicaba en el ácido fórmico porque era el que se alojaba en el sistema nervioso central, aquí en la toxicidad por etanol
El problema es el acetaldehído. Y esas resacas que alguna vez ustedes, o quién sabe, todavía están jóvenes, han vivido, es por acumulación de acetaldehído. Porque recuerden que esta enzima se llama alcohol deshidrogenasa. Y la siguiente, la que inhibe o la que genera el efecto antabús, la acetaldehído deshidrogenasa, es la que permite la acumulación de acetaldehído. Esos medicamentos que estuvimos hablando en el tema de enzima, en donde existía una inhibición no competitiva de la acetaldehído deshidrogenasa, que generaban la acumulación de acetaldehído y que me generaban una resaca espantosa. Entonces, dentro del catabolismo del etanol, tenemos un superávit de cofactores reducidos, porque las dos deshidrogenasas, tanto el alcohol deshidrogenasa como el acetaldehído deshidrogenasa, me van a generar la acumulación de estos cofactores. Ahora, allá en la mitocondria, por medio del acetaldehído deshidrogenasa, lo que va a ocurrir es la inhibición del ciclo de Krebs. Lo tenemos por acá. Pero aquí, aquí, sí. Entonces, el acetaldehído tiene que entrar a la mitocondria y es ahí donde se van a formar los cofactores o uno de los cofactores reducidos. ¿Qué va a pasar con este cofactor reducido? Lo que va a hacer es la inhibición del ciclo de Krebs y también la inhibición de la utilización de la grasa por lo que habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que también el ciclo de Krebs va a requerir cofactores oxidados y si tenemos un exceso de cofactores reducidos, entonces no vamos a tener sustrato. Recuerden que los cofactores son ayudadores y si los tenemos en forma oxidada se va a llevar a cabo la reacción y si los tenemos en forma reducida, en este caso, no se lleva a cabo la reacción. Entonces, esta es en la parte mitocondrial, pero en la parte citosólica, esta generación por la alcohol deshidrogenasa es lo que me va a generar como tal que requiramos la reacción de acá, con el objetivo de tener sustratos para seguir catalizando la reacción del alcohol deshidrogenasa. Ahora, otra manera que me va a generar cofactores reducidos es la síntesis de la sintasa de ácidos grasos. Si se acuerdan, bueno, principalmente la gluconeogénesis, generar glicerol 3-fosfato. La sintasa de ácidos grasos lo que requiere es un ADP. Entonces, para nosotros esterificar a los ácidos grasos recién formados, necesitamos glicerol 3-fosfato a partir de la dihidroxiacetona-fosfato. Y aquí se pone un poco, sin embargo, no es lo común porque necesitamos pocas moléculas de glicerol 3-fosfato. Entonces, todo el excedente de NADP a partir de la formación de acetaldehído tiene que ir a recuperar su oxidación por medio de la formación del lactato, si ustedes pueden ver. Entonces, la formación del lactato es la manera en la cual nosotros podemos generar nuevamente el cofactor oxidado para seguir catabolizando al etanol. Y entonces lo que decías el doctor Emanuel es cierto, y es que vamos a poder generar una acidosis metabólica por exceso de lactato, por exceso de la reducción a partir de piruvato, que me va a generar el sustrato para poder seguir catabolizando al etanol. Y entonces, si nosotros empezamos a beber demasiado, porque esa fue
su propuesta en una ingestión excesiva de alcohol, entonces esta reacción se tiene que llevar más a cabo. Cuando empezamos a tener una cierta inducción del sistema microsomal, por eso me regresé a la diapositiva anterior, entonces el único NAD que se va a generar es el de las mitocondrias, es este de acá. Entonces, aquí también se puede llevar a cabo esto mismo por la inhibición tanto del complejo de la piruvato deshidrogenasa como la inhibición del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué está pasando? Que entonces en la mitocondria se está llevando a cabo este proceso. Y en la mitocondria también se debería llevar a cabo el ciclo de Krebs. Pero al no tener cofactores oxidados, el ciclo de Krebs se ve inhibido. A partir de ahí, lo que se sigue inhibiendo es el complejo piruvato deshidrogenasa, que también requiere el cofactor oxidado. Y es como un efecto inverso. Primero se inhibe el ciclo de Krebs, luego inhibimos el complejo piruvato deshidrogenasa, y eso va a hacer que el piruvato no pueda entrar a la mitocondria, porque no hay cofactores oxidados que puedan descarboxilarlo oxidativamente para formar acetilcoenzima A. Entonces el piruvato se desvía y lo mismo, y pasa lo mismo que lo que hablamos con la deficiencia de oxígeno o con el poco aporte de oxígeno. Entonces el piruvato tiende a reducirse al lactato con la consecuente hiperlactatemia. Entonces, la acidosis láctica por ingesta excesiva del etanol es generado por esta reducción, que es la única manera de generar los cofactores reducidos. Ahora, esto es, volví a lo mismo porque quería explicar el por qué, porque ustedes me podrían refutar. Estamos hablando de las deshidrogenasas, pero no es la única manera de catabolizar el etanol, porque tenemos el sistema MEOS, o sea, el sistema micro. Entonces, ¿por qué también el sistema microsomal puede llevar a generar? Y es efectivamente por eso, porque a pesar de que este medio de catabolismo del etanol, que son las deshidrogenasas, puede saturarse, podemos conseguir ayuda del sistema MEOS. El sistema MEOS va a tener un efecto prácticamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo único que me faltó mencionar es que todo, una vez que se forme el acetaldehído, por cualquiera de los tres mecanismos, el aldehído tiene que ingresar a la mitocondria. O sea, ya ahí no hay. Se transforma la oxidación del acetaldehído en ácido acético. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me regresé a explicar esto del sistema microsomal. Porque finalmente, aunque en el sistema microsomal no tengamos como tal la formación del NAD reducido, el efecto final es la formación de acetaldehído. Y a partir de ahí va a ocurrir en la mitocondria lo que estamos diciendo. Emanuel, ¿tienes alguna otra duda? Porque veo que sigues con la mano levantada. ¿O solamente era Sí, eso? acabo Adelante. de levantar. Sí, adelante. Justo en esa diapositiva, entonces Uh-huh. tengo 3 vías catabólicas para eliminar el etanol. Sin duda. De esas, entendería que la más eficiente es la de las deshidrogenasas, Define eficiente. la que más se lleva a cabo. Depende. Porque habíamos hablado de las KMs. En ingestiones moderadas, y ahorita vamos a hablar de lo que decía el artículo, de moderadas, intensas y todo eso,
Ok. Podremos decir que las deshidrogenasas tienen KMs bajas. Entonces, no hablamos de eficiencia, sino hablamos de cantidad. La primera que se va a llevar a cabo es la deshidrogenasa, porque tiene KM baja. Entonces va a tener mayor afinidad por el etanol. Ok. Y la preferida, podríamos decirlo, serían las deshidrogenasas. Pero va a llegar un momento en donde estén saturadas las deshidrogenasas. Si nosotros empezamos a consumir más y más y más etanol, es entonces que con KMs altas se va hacia el sistema microsomal. La de los peroxisomas, la catalasa es una adicional que no es tan relevante y cataboliza a lo mejor el 5 o el 10% de esta transformación del etanol en acetaldehído. Pero podremos decir, tú consumes o la persona consume una copa, 2 copas, 3, va a saturarse es la deshidrogenasa. Y si empieza a seguir 4, 5, 6 copas, entonces la deshidrogenasa se tiende a saturar por su KM baja y empieza a activarse la microsomal. Y esta es la que es inducible. De tal manera que eh, a partir de ahora, una vez que esté saturada la deshidrogenasa, entonces el sistema microsomal es el que va a seguir. Y por eso les decía, si bien en las deshidrogenasas existe la reducción del NADH, en el sistema microsomal no, pero el efecto es el mismo porque finalmente a lo que vamos a llegar, no importa cuál sea el catabolismo del etanol, es a acetaldehído, que tiene que entrar a la mitocondria y entonces ahí sí, invariablemente, generar el cofactor en forma reducida. Y entonces ocurre la reacción en cadena que les decía. Con cofactores reducidos se inhibe el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs requiere cofactores oxidados. Después se inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa porque también requiere un cofactor oxidado. Y entonces eso impide la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y eso invariablemente me va a llevar a que el piruvato no tenga más remedio que convertirse en lactato. ¿Por qué? Porque se va a comportar como si no hubiera oxígeno. Pero más que no haya oxígeno es que no hay cofactores reducidos. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si el etanol no se catabolizara? Se pierde por la orina, pero tienes que inhibir todo. Y lo que es más difícil inhibir es el sistema microsomal, porque es inducible. Ok. Si el etanol, o sea, ajá, si tú lo que quieres por ejemplo, lo que ocurrió con el metanol, evitar que lo catabolices, pues darle un inhibidor competitivo, pero el problema es que te va a hacer más daño. Eh, ahí podríamos ver lo inverso, ¿no? Cuando veíamos la intoxicación por metanol. En la intoxicación por metanol, tú quieres que no se catabolice el metanol para no formar ácido fórmico y por lo tanto no generar las secuelas neurológicas. Tú puedes hacerlo al revés, o por ejemplo, puedes administrar fomepisol, que ya lo habíamos visto. Ok. El fomepisol también me va a producir tanto del metanol como del el etanol, y lo que vas a hacer es, eh, el paciente se va a sentir intoxicado etílicamente, pero aquí no hay gran toxicidad en una situación específica, en una situación puntual, por así decirlo. Cuando tú tienes un paciente que está intoxicado con etanol o con una intoxicación etílica, en ocasiones lo más probable o el problema que tú estás teniendo es una acumulación de acetaldehído y dos, a lo mejor un problema hepático. Entonces, a lo mejor es un paciente que sufre de alcoholismo, que ya tiene antecedentes de que no puede metabolizar al 100% el alcohol, y entonces el paciente se pasa borracho mucho tiempo, y eso es lo que le pasa a los pacientes alcohólicos. Como hay daño hepático, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues el etanol no se metaboliza, y al no metabolizarse son pacientes que se toman una copa, 2 copas, y están completamente borrachos. Y tú bueno, la mayor parte de nosotros hemos visto a pacientes así, a pacientes con daños hepáticos, que le dicen, no, es que ya no aguantas. No, el problema es que ya hay daño hepático. Entonces, si no se cataboliza, se va a perder por la orina, de una manera más lenta, claro que sí,
Ok. Pero sí se tiende a perder por la orina. ¿Por qué? Pues porque es una sustancia claramente polar. Va que va, gracias. ¿De acuerdo? Sí. No, ¿de qué? Ah, sí, veía alguien más. Antes de Mariana, Anabel. Nada más, para estar segura, doctor, sí, había dicho que el exceso de cofactores reducidos hace que se inhiba la utilización de grasa en el hígado por el etanol y también se inhibe el ciclo de Krebs, ¿verdad? Sí, sí se Y, inhibe el ciclo de Krebs. Ajá. y también por eso mismo se inhibe la piruvato hidrogenasa y se da la acidosis láctica. Ok, solo tenemos que puntualizar algo. Puntualizar en dónde se lleva a cabo cada una de las reacciones. Y esto me gusta mucho acá, en esta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos saturadas, primero situémonos en el citosol. Si estamos en el citosol, formamos NAD reducido. Y recuerden que este NAD se queda en el citosol a menos de que se lance por aspartato, por malato aspartato, o bien por la lanzadera de glicerol 3-fosfato, oxicetona-fosfato. Esta acumulación citosólica de NAD reducido va a generar que nosotros requiramos una reacción para poder generar nuevamente el cofactor oxidado. Porque aquí, en este sentido, no podemos mezclar al ciclo de Krebs y al complejo piruvato deshidrogenasa. Este catabolismo, la primera reacción, por eso incluso les dije, esta es la alcohol deshidrogenasa, se lleva a cabo en el citosol. Y este cofactor entra a la mitocondria si no es por las lanzaderas. Entonces, de una manera directa, cuando nosotros estamos saturando al alcohol deshidrogenasa, estamos formando invariablemente lactato y acidosis láctica. Una manera alternativa de seguir generando acidosis láctica es lo que también comentábamos. Ok, ya estamos generando por lo que les dije, pero ¿qué pasa si el catabolismo del etanol empieza a ser por el sistema MEOS? Aun cuando se sigue formando el cofactor reducido por la alcohol deshidrogenasa, porque estamos en el supuesto de que está saturada, entonces otra forma de aumentar esta acidosis láctica es que el acetaldehído ingrese a la mitocondria y termine su, su catabolismo, como lo puede hacer por cualquiera de las dos vías, tanto por la alcohol deshidrogenasa como por el sistema MEOS, porque finalmente esto va a terminar entrando a la mitocondria. Entonces, ahora sí, el catabolismo de la acetaldehído deshidrogenasa también me va a generar cofactores reducidos. Y es ahí donde se va a inhibir el ciclo de Krebs primero, siguiente, la siguiente forma o la siguiente reacción que se inhibiría sería la del complejo piruvato deshidrogenasa por la acumulación de esos cofactores reducidos, y es ahí cuando el piruvato ya no puede entrar. Entonces, eso coadyuvaría más en una ingestión más fuerte, por así decirlo, como dice eh, el, el artículo, de etanol, que la acidosis láctica se perpetuara, por así decirlo, o se hiciera eh, más acentuada, ¿no? Entonces, de manera directa se genera acidosis láctica. Y si nosotros, como por así decirlo, le seguimos echando etanol, esto va a perpetuarse por el mecanismo un poco más complejo que también ya les dije. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Aunque lo hace directamente, lo puede hacer de manera indirecta inhibiendo el ciclo de Krebs. Claro que sí. ¿De acuerdo, Anabel? Sí, doctor, gracias. Seguía Mariana.
Sí, Doc, hace ratito mencionó que las resacas se provocaban por el acúmulo de acetaldehído. ¿Hay algún fármaco que haga que eso se inhiba? La formación de acetaldehído, Ajá, o que pues que quite la resaca. lo que puede quitar la resaca es la salida más rápida de tanto de acetaldehído como, bueno, prácticamente de acetaldehído y eh, y de acetato. A lo que tú me decías, o sea, si tú me dices, ¿hay algo que me permita no formar acetaldehído? Y la respuesta es la misma que me hacía Manuel, de la pregunta que me hacía Manuel. ¿Por qué? Porque me están preguntando prácticamente lo mismo. Lo que quieren es que no se metabolice el etanol. Entonces, pues sí, le puedes dar fumepizol, lo puedes meter a diálisis para quitar el etanol. Pero fármaco como tal que inhiba el alcohol deshidrogenasa, como tal, podría ser un inhibidor competitivo como el fomepizol. Lo que sí hay, desgraciadamente, es fármacos que inhiben esta de acá, que es la acetaldehído deshidrogenasa. Pero ahí el problema es esta, que entonces se genera la acumulación de acetaldehído. Y entonces este se llama efecto antabús o disulfiram, que ya lo habíamos visto, en donde se generaba o era un fármaco para tratar el alcoholismo. Porque ahí tú lo que querías era lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Es tan, como tal, esto es una droga de abuso. Entonces, es tan placentera la sensación de beber, lo digo por los pacientes alcohólicos, que no pueden dejar de beber. Y lo único que los relativamente limita es la resaca. Entonces, ¿qué se hacía? Aumentar las concentraciones de acetaldehído. No, si tú puedes quitar la resaca, no digo que ganarían un Nobel, ¿no? Pero sí habría más personas que abusarían del consumo del alcohol. Entonces, como tal, el que se inhiba el alcohol deshidrogenasa, uno, no me generaría un no metabolismo del alcohol. ¿Por qué? Porque se desviaría hacia el sistema MEOS. Tú tendrías que inhibir el alcohol deshidrogenasa, el sistema MEOS y además la catalasa de los peroxisomas para poder decir, no estoy metabolizando el etanol. Es mucho más fácil decir inhibo el acetaldehído deshidrogenasa con la consecuente con el consecuente aumento de la formación de acetaldehído y los síntomas de la resaca. Para decirle al paciente, ¿sabes qué? No, el problema es que a veces eran tan grandes los síntomas de la resaca que el paciente terminaba suicidándose o pidiendo. No. Por eso el disulfiram no está tan aconsejado en pacientes alcohólicos. O sea, yo la verdad no me atrevo a darle disulfiram a un paciente alcohólico o medicamentos con efecto antabús, como por ejemplo, así el más sencillo y que ustedes deben de tener cuidado es el metronidazol y todos los imidazoles, o sea, los antiparasitarios, antifúngicos, porque tienen un efecto antabús. Entonces, los pacientes que consumen metronidazol no pueden consumir etanol, porque con una o dos copas se va a acumular el acetaldehído. Y los consecuentes síntomas de la resaca que están aquí. ¿De acuerdo, Mariana? Sí, y una pregunta más rápido. Yo he Sí, escuchado que adelante. mucha gente dice, no, es que estoy cansado y que por eso se le sube más rápido, ¿no? Entre comillas. ¿Eso influye el que estén cansados, el que no hayan dormido? No sé. Más que nada influye el estado de hidratación. El estado de hidratación para poder sacar del sistema a los metabolitos, tanto el acetaldehído como el acetato.
Eso sí se genera. Si se dan cuenta, se requiere y solubilizar, por así decirlo, al acetaldehído y al ácido acético para poder sacarlos del sistema. Si nosotros no podemos sacarlos del sistema, entonces va a ocurrir lo que dicen, se les va a subir más rápido. Entonces, ahí aumentar el estado de hidratación puede generar que tú pudieras aguantar más. Ahora, otra cosa importante con respecto a lo que dices, recuerden que el efecto del etanol es un efecto inhibitorio. Entonces, hablabas tú del cansancio físico. Si el paciente está cansado, o bueno, si una persona está cansada, estamos hablando de que el cansancio también, recuerden que afecta neurotransmisores. Y es lo que tú dices, es que tengo sueño, significa que tus neurotransmisores están más concentrados en la inhibición. Y esto, el etanol, tiene un efecto inhibitorio y lo van a ver en farmacología. Un efecto inhibitorio, en principio, de las neuronas excitatorias. Por eso, al principio, una inhibición de las neuronas y después de las excitatorias. Por eso, en el transcurso de una borrachera, existe la situación en donde se ponen eufóricos, porque se inhiben esas neuronas inhibitorias, esas neuronas que te dicen, no te quites la ropa en público, no bailes, no hagas esto, no hagas lo otro, esas son las que se inhiben. Y eso pasa al principio de una borrachera. Entonces, ¿qué pasa con las 2, 3, 4 primeras copas? Que te pones así, tal cual. Pero ¿qué pasa si sigues? Entonces, la inhibición abarca todo el sistema nervioso central y te duermes, en el mejor de los casos. Y tienes que darle tiempo a tu cuerpo, hablando nuevamente de bioquímica, o a tu hígado, de que pueda ser metabolizado el acetaldehído. Que con el sistema microsomal podrás, metabolizar el etanol, que por el sistema microsomal tú podrás metabolizarlo más rápido acetaldehído, sí, sin duda. Pero ahí después de eso lo que requieres es o bien transformarlo en ácido acético o bien sacarlo del sistema. Y lo puedes sacar del sistema, sí, con diálisis o con orina. Entonces, si tú empiezas a orinar más, vas a empezar a deshidratarte, porque es un efecto osmótico. Entonces, tú quieres parar la resaca, hidrátate bien. Primero, para sacar a la... Y ahorita vamos a ver de los efectos tóxicos. Veo nuevamente a Anabel y nuevamente vamos primero con Anabel. Muy parecido a lo que comentó mi compañera doctor, también por eso es de que dicen es que no comí y por eso me pegó más rápido. O sea, también eso tiene que ver con la hidratación, ¿verdad? En parte, pero también en parte con la formación de acetilcoenzima A. O sea, tú tienes que formar acetilcoenzima A y puedes formar acetilcoenzima A partir del, ¿podemos apagar el micrófono? Gracias. En parte tiene que ver con eso, pero en parte también con la formación de acetilcoenzima A. Si tú no tienes sustratos para la formación de acetilcoenzima A, vas a empezar a tener gluconeogénesis. Pero si tú empiezas a consumir etanol, entonces
va a empezar a saturarse como tal la formación de acetaldehído y luego de acetilcoenzima A. Entonces, ahí primero va a haber una inhibición en el catabolismo de combustibles. Y también lo que me va a generar es un aumento en la concentración de etanol. Y sí, efectivamente, también el estado de hidratación te puede generar ese sentir que te mareas más rápido. Estoy también de acuerdo. Y otra preguntita más. Adelante. Hay personas que pues tal vez toman así como que, pues sí podría decir harto, y que al otro día no les da así como la resaca como a otras personas, o sea que es leve o incluso no les da, o sea, se sienten bien. ¿Por qué? Se supone que pues debería de darles, ¿no? O ya está inhibido sus vías, o no entiendo. No, ahí en primera, lo más importante es la activación del sistema microsomal. Entonces, la activación del sistema microsomal te va a ayudar a generar un mayor metabolismo. Ahora, esta activación del sistema microsomal te produce esto de aquí. Entonces, eso significa que no vas a necesitar un exceso de agua, por así decirlo, para poder sacar al acetaldehído y al ácido acético de tu sistema. Entonces, las personas que tienen una inducción enzimática microsomal no requieren tanto estado de hidratación como las personas que apenas están iniciando en el beber. ¿Por qué? Porque vean que las dos reacciones en el sistema MEOS me generan agua. Entonces, eso hace más fácil que el acetaldehído y el ácido acético salgan del sistema. Entonces, es la inducción del sistema microsomal lo que me va a generar que ya no le importa el estado de hidratación, porque es efectivamente lo que dice, son pacientes o son personas, es que siempre me refiero a las personas como pacientes. Son personas que beben regularmente y que cada vez aguantan más y que al otro día están como si nada. La inducción del sistema microsomal genera agua. Agua que va a ser necesaria para poder sacar del sistema. Entonces, como que perfeccionizan la manera en la cual se metaboliza el etanol. Claro, que si siguen haciéndolo, lo que van a terminar generando es un daño hepático. Y después un efecto completamente contrario. Pero es por eso. ¿De acuerdo, Anabel? Ok, sí, gracias. Ok. Nuevamente, Manuel, adelante. Perdón. No. Respecto a los fármacos y a su contraindicación para beberlos con alcohol o combinarlos con alcohol, todos cambian este efecto sobre la la acetaldehído deshidrogenasa. Sí, el efecto disulfiram es ese. El efecto disulfiram, porque es el primer, también el nombre comercial era Antabus, Okay. y por eso se le llama efecto Antabus. Es la inhibición no competitiva de la acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, eso va a generar una acumulación de acetaldehído, que va a la toxicidad. Y podremos hablar de los imidazoles, o sea, metronidazol y todos los conazoles, itraconazol, secnidazol. Vaya, el metronidazol es el que más se usa. Y los antifúngicos tomados, orales, también van a inhibir al acetaldehído deshidrogenasa. Esto es con respecto a esos fármacos. El común, el metronidazol. Ok, va que va.
Gracias. No hay de qué. Creo que ahora sí ya. Seguimos. La realidad es que no es. A mí no me molesta que pregunten, todo lo contrario, si así preguntaran en todos los demás temas, y sé que sí están estudiando un poco más. Ok. Entonces, continuamos. Ahora sí, íbamos hablando de los efectos tóxicos del acetaldehído. Podremos decir que ahí están algunos efectos tóxicos del acetaldehído. De todos esos, podremos hablar de que puede interferir con el... a ver, ahí está. Puede interferir con el curso de una sustancia lipídica o incluso de una proteína transmembranal. Interfiere en la cadena de transporte mitocondrial. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? O sea, el acetaldehído, al generar cofactores reducidos, primero, inhibe al ciclo de Krebs y después interfiere en la cadena transportadora de electrones. Inhibe reparación nuclear, forma complejos con las proteínas, por lo que puede generar en esas proteínas canal que son las responsables, o por ejemplo, la bomba de sodio-potasio que genera el potencial de membrana necesario para el potencial de acción, puede interferir. Activa el complemento, entonces es proinflamatorio. Estimula la formación de superóxidos que principalmente generan estrés oxidativo a la célula. Favorece la síntesis de colágeno y esto es principalmente importante cuando estamos hablando de una fibrosis hepática o de alteraciones hepáticas. Entonces, la toxicidad del etanol se da por efectos tóxicos del acetaldehído, porque además las 3 vías de la metabolización del etanol van a figurar en la generación de acetaldehído. De tal manera que, como les comentaba, quien es tóxico es el acetaldehído, no el etanol. Sin embargo, no podemos inhibir a las 3, o sea, no hay forma de que podamos inhibir a las 3 vías para el catabolismo del etanol. Necesitaríamos puntualizar la inhibición tanto del sistema microsomal como del alcohol deshidrogenasa, como de las peroxisomas, para poder no formar acetaldehído. Entonces, esto significará que en la ingestión del etanol necesariamente vas a formar acetaldehído con los consecuentes efectos tóxicos. Y eso clínicamente se conoce como resaca. Eso clínicamente tú lo vas a ver con dolor de cabeza, con náuseas, con vómitos, o sea, aumentando el estrés oxidativo de la célula. Inhibiendo a la cadena transportadora de electrones, inhibiendo también a la lipólisis, que me va a generar este metabolito. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Entonces, si ustedes quieren darle nombre al causante de la resaca, es este, acetaldehído. Pero como tenemos la transformación de acetaldehído en acetato, el acetato es menos tóxico. Entonces, los efectos de la resaca son menores, porque no es lo mismo a lo mejor una resaca que tú has tenido de cefalea
un poco de náuseas y vómitos, a una resaca que se prolongue por una inhibición del acetaldehído deshidrogenasa, en donde prácticamente todo el día se encuentran mareados, con vómitos, o sea, es como la resaca multiplicada por 5. Por eso, incluso en el famoso PLM, cuando ustedes vean interacciones del metronidazol, dice inhibir la acetaldehído deshidrogenasa, por lo que no se recomienda consumir etanol, sino hasta 72 horas después de haber dejado el tratamiento con metronidazol. Entonces, esos son los efectos tóxicos del acetaldehído. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, seguimos entonces. Ahora nos vamos a enfocar, una vez que ya vimos cómo se metaboliza el etanol, nos vamos a enfocar con el artículo que les envié de Beber a su Salud. El concepto de moderación en la ingestión de alcohol implica la ingestión de 2 copas de 30 gramos cada una de vino. Y en este caso, vino rojo. Más o menos tenemos que hablar de copas estándar. Y esas copas estándar implican 30 gramos de etanol como tal. O lo que es lo mismo, una lata de cerveza. No latón, una lata de 12 onzas. Y 12 onzas son alrededor de 360 mililitros, ¿no? Y latón creo que trae más, no lo he medido. Más porque los veo más grandes. Entonces, igual, las copas estándar implican, si estamos hablando de vino, 2 copas de 30 gramos cada uno. Si estamos hablando de cerveza, estamos hablando de 2 latas. Más o menos el contenido de etanol es exactamente el mismo en una lata que en una copa de 30 gramos cada uno. Ese es el concepto de la moderación en la ingestión de alcohol. Y se ha puntualizado, se han hecho estudios que relacionan el beber moderadamente, o sea, moderadamente significan esas 2 copas o 2 latas de cerveza diariamente con respecto a la enfermedad cardíaca coronaria. Entonces, pareciera que el beber moderadamente, y aquí también enfatizamos, ¿no? Hay estudios evidentes que demuestran que se puede prevenir la enfermedad cardíaca coronaria con la ingestión moderada de etanol. Pero también decimos lo contrario, que pareciera que si nosotros rebasamos este límite, y que la realidad es que es muy fácil rebasarlo, porque como les decía, esto es una droga de abuso, estos efectos se ven truncados. Entonces, eso sí quiero que se lo lleven tanto para ustedes como para sus pacientes. Es decir, no a todas las personas les vamos a poder decir, sí, sí puedes beber 1 copa o 2 copas al día. ¿Por qué? Porque los pacientes no se miden. La mayor parte de los pacientes dicen, ok, 2, y cuando llevan 2 dicen, bueno, otra. Y otra, y otra, y otra. Y puedes potencialmente, por ese consejo que diste, destapar a un paciente que
tendía a ser alcohólico y que a lo mejor por probarlo le empezó a gustar y empieza a abusar de él. Anabel, escucho. Una pregunta, doctor. Bueno, el Jerez común, no sé si lo ubique como el Tres Común, Coronas o no mucho, podrías, pero como un licor es más o menos así de dulce. ajá, es como Ok. un licor. Ujú. Sería como un equivalente al vino. Bueno, es que Ajá. Sí, porque porque, tiene un poquito mayor concentración de alcohol. Sí, sí, yo creo que sí se equipararía y más o menos, esos también son con caballitos, ¿no? Más o menos, me imagino. algo así. Es que acá donde yo vivo acostumbran Ujú, los señores a tomar así vasitos de Jerez con huevos ujú, de codorniz, que porque es muy ok. bueno. Y por eso me entra la duda como si sí o no. El problema que yo le veo a cualquier tipo de huevo, no importa el de codorniz, es que si no lo coces eh, puedes encontrar parásitos ahí. Eso es lo único. Finalmente, eh, hablando de moderación, pues no creo que haya tanto problema. Sin embargo, muchas veces los pacientes empiezan a hacerlo de manera regular y entonces podremos hablar de hipercolesterolemia o principalmente de hipercolesterolemia, porque si nosotros hablamos, nos regresamos a la concentración, a los alimentos con mayor concentración de colesterol, sin duda la yema de huevo. Entonces, no los recomendaría por el exceso de colesterol, porque recuerden que solo necesitamos 300 miligramos de colesterol al día, y eso sobrepasa la concentración de colesterol. Entonces, más que nada por eso no los recomendaría, pero la bebida alcohólica con moderación, sí hay evidencia sólida, científica, que me puede truncar una enfermedad coronaria o que ésta se llegue a presentar de una manera más tardía. O sea, hay personas que yo conozco o conocí que tenían la costumbre de beber, pero no beber diario, sino beber a lo mejor una vez cada 15 días, por ejemplo. Y los pacientes a lo mejor terminan con una enfermedad cardíaca coronaria, pero a los 83 años, 84. O sea, la realidad es que probablemente exista esa relación entre la enfermedad cardíaca y la moderación, esa relación inversa y la moderación de alcohol. Pero sí, yo creo que sí equivale. Me imagino más o menos cómo es el Jerez, nunca lo he probado, pero me imagino que sí equivale a como son concentraciones estándar de etanol, recuerden que van de 37 a 42, más o menos. Hay alguno que vi que venía importado que venía hasta de 45. eh, Más o menos debe ser equivalente. El único que sí, la única bebida, por así decirlo, que sí tiene menos concentración de etanol es la cerveza, y por eso se hace la aclaración eh, en el, en el artículo. ¿De acuerdo, Anabel? Seguiría siendo recomendable siempre y cuando se sepan moderar y sin la concentración excesiva de colesterol. ¿De acuerdo, Gracias. Anabel? Sí, gracias, doctor. Emanuel. Doc, en estas copas, entonces tendrían que ser cada semana, No, diario. porque es Según, que en un momento de mi vida, ajá, eh, justo yo bebía, yo creo que sí, como una copa diario más o menos, uh-huh, pero en algún momento fui al médico y quien me atendió me hizo un cuestionario muy grande donde había hábitos de bebida uh-huh. y ese médico me dijo que por beber así ya estaba cayendo en alcoholismo.
Es que es muy subjetivo porque hay personas y pueden existir personas que tienen la capacidad de decir, ok, una copa, 2 copas, ya, no más, porque eso es lo que me dicen. Pero la mayor parte de las personas llega un momento en que dicen, bueno, otra. A lo mejor no es en el primer mes, a lo mejor no es en el primer trimestre, pero a lo mejor después de eso sí empieza a existir el grado de no truncar el consumo de la bebida. Ese es el problema. Y por eso es lo que vamos a concluir al final. No le puedes decir a un paciente, tiene que beber, porque el paciente, tú no sabes, eso también se lleva en los genes. Y yo recuerdo también a una doctora que me dio clases que decía, y por ejemplo, estábamos hablando de genética, ¿no? Es que existen genes para el alcoholismo. Y un paciente que va a ser alcohólico no tiene que probar el alcohol, porque si lo prueba, lo va a llevar hasta la muerte. Entonces, de manera personal, por así decirlo, eso no es alcoholismo, siempre y cuando te des cuenta que eso es, como tal, el concepto de beber moderadamente. Si tú empiezas a decir, bueno, otra, eso sí es alcoholismo. Y muchas veces los pacientes no se saben controlar. Entre un 60 y un 80% de los pacientes no se saben controlar. No pueden decir solo 2 y ya, sino que dicen, bueno, otra. Y te digo, esto puede no ser al principio. Puede ser en un momento más avanzado del consumo moderado. Pero si se tolera, yo no le veo problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay evidencia sólida de elevar el colesterol LAD. Principalmente. ¿De acuerdo, Emanuel? Va. Sí, bien, gracias. De hecho, era más delgadito. Chale. Ay. Puede tener que ver, porque no creo que... Ok, ya no hay nadie con la mano levantada. Ok, eso es lo que les... bueno, entonces vamos, eso es con respecto a su pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única evidencia sólida de entre beber moderadamente y protegernos contra la enfermedad cardíaca coronaria? Se dicen muchas cosas, ¿no? Que se disminuye el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad, que disminuye la oxidación. Recuerden que estos dos son los principales factores aterogénicos. Disminuir los niveles de fibrinógeno, disminuir la resistencia a la insulina, disminuir el estrés psicosocial, mejorar acondicionamiento del músculo cardíaco. O sea, ¿qué podremos decir? Que esto, de todos estos, la único que tiene evidencia sólida es elevar el colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad. Esto aumenta el transporte inverso del colesterol. Y al aumentar el transporte inverso de colesterol, entonces podremos reducir el riesgo heterogénico. Un poco, la evidencia de disminuir el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad ligeramente el disminuir la resistencia a la insulina, y todo esto siempre hablando de beber moderadamente, ¿eh? Todos los efectos se revierten al sobrepasar el número de copas permitidas. Entonces, prácticamente eso, no hay tanta evidencia sobre la disminución de la oxidación
a menos de los antioxidantes que generan o que tienen el vino tinto, por así decirlo. También se dice que es mucho mejor beber vino tinto a beber cerveza, por ejemplo, porque los resultados habían sido bastante diferentes en pacientes en países que tienen mayor cultura de beber vino tinto con respecto a los estadounidenses, por ejemplo, que tienen mayor cultura en beber cerveza, por ejemplo. Entonces, de aquí solo podemos apoyar tres cosas. Una bastante sólida, que es el aumento de la concentración del colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad. Un poco en la disminución del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad. Y un poco de disminución de la resistencia a la insulina. Entonces, porque en ocasiones pueden existir pacientes que, si bien pueden tener comorbilidades, nunca llegan a ser alcohólicos, pero nunca llegan a ser diabéticos, y que tienen la costumbre de beber moderadamente. Entonces, dentro de todo esto, yo me quedaría con esta evidencia. No hay evidencia como tal de disminuir los niveles de fibrinógeno. No hay evidencia de mejorar el acondicionamiento del músculo cardíaco, porque en ocasiones genera taquicardia, incluso el bebé, entre otras cosas. Seguimos hablando, ¿no? Ok. Aquí tenemos que hablar de conceptos clínicos. Y estamos hablando de enfermedad cardíaca coronaria. Cuando existe una enfermedad cardíaca coronaria, podemos tener dos tipos bastante distintos de esta enfermedad. Cuando hablamos de angina de pecho, estamos hablando de una disminución de la luz vascular relacionada con el esfuerzo. Tal vez a lo mejor ustedes lo han sentido. Son personas que empiezan a correr y llega un momento en donde les duele el pecho. Y ahí dejas de correr. A veces la angina de pecho da sin el esfuerzo. Y eso podría significar una placa de ateroma, o sea que existe una placa de ateroma. A lo mejor algún evento estresante genera la activación de la vía adrenérgica, y la vía adrenérgica me va a disminuir la luz vascular por la vasoconstricción. Entonces, puede haber angina asociada al esfuerzo, angina de pecho no asociada al esfuerzo, pero no existe una oclusión completa de la luz vascular en la angina de pecho. Sin embargo, el infarto al miocardio implicaba lo que ya habíamos analizado en la parte de aterosclerosis, la ruptura del ateroma, y la ruptura del ateroma me va a generar la activación de la cascada de la coagulación. Y la activación de la cascada de la coagulación me va a generar una oclusión completa y eso es infarto al miocardio. La oclusión completa por la activación de la cascada de la coagulación por la ruptura de la placa ateromatosa. Y esto se da en minutos. Y dependiendo la arteria afectada, el paciente puede o no sobrevivir. Ahora, podrá ser que la obstrucción
se dé únicamente por la placa de ateroma, esto es bastante improbable. Es decir, y creo que ya se los había comentado, si nosotros esperamos que el paciente, por muy mal alimentado que esté, se genere una obstrucción completa de una arteria por la placa ateromatosa, o sea, como lo voy a dibujar acá, o sea, que solo sea la placa la que obstruye. Esto no necesariamente. ¿Por qué? Porque empieza la angiogénesis. O sea, la neovascularización. Así como se genera un tumor, un aumento en el requerimiento de oxígeno, también ocurre en los pacientes que empieza una oclusión cada vez mayor de las arterias, principalmente coronarias, ¿no? Entonces, cuando va disminuyendo el flujo sanguíneo, se secretan igual con el objetivo de neovascularizar. Entonces, ¿qué pasa? Que puede existir un paciente que sí tenga una oclusión completa de una arteria coronaria, pero que no necesariamente haya sufrido un infarto, pero que lo más probable es que no haya sufrido un infarto al miocardio. ¿Por qué? Por esta angiogénesis que se lleva a cabo y que puede incluso restaurar un flujo sanguíneo coronario del más o menos 60-70% con neovascularización. Y entonces esta arteria no va a ser la primera a irrigar al corazón, sino la nueva arteria, la neovascularización. Y aquí ya habíamos hablado de factores de riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Habíamos hablado de hipertensión arterial, tabaquismo, colesterol total con respecto al colesterol HDL, diabetes, hipertriacilglicerolemia, hipercolesterolemia y como un factor de riesgo mayor, la hipercolesterolemia mayor a 250 miligramos por decilitro, el colesterol HDL disminuido, el colesterol LDL alto, el uso de estrógenos, obesidad, antecedentes familiares. Entonces, estamos hablando de factores de riesgo que ya habíamos analizado y quiero puntualizar la menopausia y el uso de estrógenos. Pareciera que el factor protector en mujeres para la enfermedad coronaria es la progesterona. Porque mientras las pacientes generen progesterona, no estén en la menopausia, entonces la mujer va a estar aumentando su nivel de colesterol HDL principalmente. Entonces, es como un factor asociado a lo que estamos hablando, ¿no? Pero cuando la paciente llega a la menopausia, el factor de riesgo se equipara con un hombre. ¿Por qué? Porque los progestágenos disminuyen. Tanto así que el uso de estrógenos como adyuvantes para los síntomas de la menopausia también aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y también aumenta, por ejemplo, el riesgo de cáncer de seno, por ejemplo. De tal manera que esos dos factores a lo mejor no los habíamos hablado con respecto a los factores de riesgo en enfermedad coronaria, ¿no? Todo lo demás ya habíamos hablado: presión alta, diabetes, obesidad, tabaquismo y antecedentes familiares y la colesterolemia y la triacilgliceridemia. Ok. Se dice que
Ok, aquí tenemos que relacionar dos cosas. Una, el síndrome de abstinencia alcohólica, en donde hay mayor riesgo de ataque cardíaco. Por eso lo coloco ahí en la diapositiva. Precisamente por los síntomas simpáticos que pueden aparecer, pero también entre la abstinencia total de alcohol y el ataque cardíaco. Y se dice que pacientes que de plano no consumen nunca alcohol, pareciera que tienen un 20% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco con respecto a los que sí, los consumen, a los que sí consumen alcohol, pero moderadamente. Entonces, hay dos cosas. Un paciente alcohólico que de pronto entra en síndrome de abstinencia, ahí lo tenemos que monitorizar porque es ahí donde puede generar un ataque cardíaco. Y el paciente directamente que no es tomador, que está en abstinencia de alcohol de una manera absoluta, también parece que tienen un 20% de riesgo más de generar un ataque cardíaco. Entonces, ¿a qué se debe? Principalmente a la concentración, como les decía, lo que sí es plenamente documentado, a que entre los bebedores moderados y los abstinentes tenemos un aumento de concentración de con respecto a los bebedores moderados. Entonces, son los bebedores moderados los que van a ofrecer o los que van a tener un aumento, y parece ser una de las pocas situaciones que van a generar, en donde se va a generar un aumento en la concentración de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad. Que recuerden que es un riesgo heterogénico. Esto va inversamente proporcional al riesgo heterogénico. Entre mayor concentración de HDL haya, menor riesgo heterogénico habrá. Doctor, Sí, adelante. ¿lo puede repetir lo que dijo al final? Es que se trabó y no entendí muy bien. Ah, claro. Claro, que entre mayor concentración de HDL existe un efecto inverso o es inversamente proporcional al riesgo heterogénico. O sea, entre más suba la concentración de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad, menor riesgo heterogénico. Esto por el transporte inverso del colesterol, que ya lo habíamos visto. Gracias. Síganle, solo 17 personas con cámara encendida, se pasan. 18, 19 y así. Otras posibles explicaciones del efecto antiheterogénico del alcohol. Se habla del efecto antioxidante, se habla de la inhibición de la activación plaquetaria con respecto al fibrinógeno, que era lo que estábamos mencionando. Promoción de la producción de óxido nítrico, que recuerden que es un importante vasodilatador. Y si estamos hablando que entre la angina de pecho y el infarto agudo al miocardio se habla de vasoconstricción, el que nosotros tengamos un efecto vasodilatador probablemente se generará un efecto antianterogénico. Pero de todo esto que hablamos con respecto a lo bueno de la bebida, del beber con moderación, tenemos que puntualizar excesivamente el completamente no recomendar beber alcohol en exceso.
Y los principales daños son hepáticos, pero no son los únicos. Porque si bien el afectado es primordialmente el hígado, podemos hablar de más afecciones en otros órganos que pueden generarse con el beber alcohol en exceso. Y entonces, ¿qué pasa si sobrecargamos al hígado? Entonces recuerden que esto inicia con un hígado graso, en donde disminuye la capacidad sintética del hígado por el objeto de estar trabajando siempre en la desintoxicación, porque la primera diapositiva que vimos ayer era un efecto desintoxicante del hígado al catabolizar el etanol. Entonces, el efecto desintoxicante hace que la sobrecarga de trabajo en el hígado empiece a disminuir la capacidad sintética. Y entonces, al disminuir la capacidad sintética del hígado, lo que ocurrirá será una disminución en la producción de lipoproteínas. Y si no hay lipoproteínas para transportarlas, empezamos con hígado graso. Y si el paciente sigue bebiendo, recuerden que el hígado no tiene la capacidad de guardar grasa, por eso toda la manda hacia la circulación. Después generará cirrosis hepática por una sobrecarga como tal del sistema microsomal y del sistema de las deshidrogenasas. Entonces, eso es con respecto al hígado y eso lo saben ustedes, ¿no? O sea, no. Ustedes y la mayor parte de la gente dice, paciente que es alcohólico, paciente que se va a enfermar del hígado y va a morir de cirrosis hepática, ¿no? Pero no es lo único, porque el beber alcohol en exceso también se encuentra en el paciente en mayor riesgo de padecer tanto pancreatitis aguda, porque es una de las causas primordiales de pancreatitis aguda, como pancreatitis crónica. Ahora, el disminuir la capacidad sintética del hígado también disminuye la formación de factores de la coagulación. Entonces, es más fácil que exista una hemorragia. ¿En dónde? En el tubo digestivo. Porque además, el alcohol, si nosotros nos remontamos a una diapositiva en donde hablamos de Helicobacter pylori y de gastritis y de úlcera gástrica, uno de los factores que puede disminuir la capa de moco que se genera en el estómago es el etanol. Aparte del Helicobacter pylori, que es ureasa positivo y todas esas cosas, ¿no? El etanol disminuye la capa que se produce en el estómago, la capa de moco protectora, y puede aumentar el riesgo de padecer una úlcera gástrica. Ahora, si esa úlcera sangra y no tenemos factores de la coagulación que puedan parar ese sangrado, entonces es mucho más fácil que el paciente pueda sufrir de sangrados profusos de tubo digestivo. Y síganle, ¿no? O sea, la disminución de la capacidad neurológica y el famoso, si tomas, no manejes. Específicamente por eso. Por un mayor riesgo de accidentes de tráfico en personas alcoholizadas, ¿no? Y ya para qué queremos más, ¿no? O sea, un mayor riesgo de broncoaspiración en pacientes que beben alcohol en exceso, ¿no? Entonces, son complicaciones, ¿no? El paciente que dicen no sabe tomar, el mala copa, que termina siempre dormido y que se puede asfixiar con su propio. Entonces, esas son, solo hablamos de un efecto benéfico
de beber alcohol moderadamente, uno solo. Y podemos estar hablando otras 2 horas de consecuencias de beber alcohol en exceso. Un mayor porcentaje de accidentes, mayor broncoaspiración, no solo accidentes de tráfico, ¿no? O sea, accidentes en general, por el estado neurológico disminuido que se genera al beber alcohol. Una mayor predisposición a cirrosis hepática, pancreatitis aguda, sangrados de tubo digestivo, a varices esofágicas, que son principalmente consecuencia de la disminución de la capacidad sintética del hígado. Y por último, ¿cómo debemos identificar a las personas a las que sí se les puede recomendar y a las que no se les puede recomendar la ingestión de alcohol? Con respecto a los no bebedores, solamente podremos, y que no tengan, por ejemplo, historia familiar de enfermedad coronaria. Primero hablamos de edades. Jóvenes, que no sean bebedores y que no tengan factor de riesgo coronario de enfermedad o como tal, historia familiar coronaria, no debemos cambiar su hábito. ¿Por qué? Porque no vamos a producir ninguna mejoría. A los no bebedores que tengan 2 o más factores de riesgo de enfermedad coronaria, como historia familiar de enfermedad coronaria, como fumar, como hipertensión, colesterol más de 200, colesterol HDL menor a 35, etc. A ellos sí se les debe incitar a 1 a 3 copas estándar a la semana, cuando mucho. A ellos, a los no bebedores. Lo mismo con los pacientes mayores de 40 años. Si tienen 1 o 2 factores de riesgo para enfermedad coronaria, a ellos también. Ahora, con respecto a los bebedores fuertes, a los bebedores que suelen emborracharse, si tienen o si no tienen factores de riesgo de enfermedad coronaria o tienen un solo factor de riesgo de enfermedad coronaria, a ellos se les tiene que decir que no deben beber. Si tienen un poco más de factores de riesgo de enfermedad coronaria, les podemos decir 2 cosas: que máximo 1 copa al día, o que mejor no, que mejor nada. Por la historia de la situación de bebidas fuertes o de bebedores fuertes. Mayores de 40 años, sin factores de riesgo, debe abstenerse. Si tienen más de 1 de factor de riesgo de enfermedad coronaria, máximo 2 copas al día. Pero si no puede, mejor abstenerse. Y a los bebedores ligeros, menores de 49 años, no importa cuál sea su factor de riesgo coronario, no hay que cambiarlo. Si ya están bebiendo 1 a 3 copas a la semana o 1 copa al día,
No hay que cambiarlo. Pero a los mayores de 50 en mujeres o mayores de 40 en hombres, si tienen más factor de enfermedad coronaria y ya beben de manera ligera, entonces decirles, ok, una copa al día está bien. Pero si beben, aunque sea menos de eso, no cambia. Entonces, ¿a quién le vamos a decir que no? A los que beben. ¿A quién le vamos a decir que sí? A los que beben fuerte, pues, a los que se emborrachan. ¿A quién le vamos a decir que sí? A los que tienen esa costumbre, como decía Emanuel. Una copa al día, va, sin problema. ¿A quién les podemos decir no bebedores que pudieran empezar a beber una copa a 3 a la semana? O sea, menos a los que no beben y tienen factor de riesgo coronario. Porque si no beben y no tienen factor de riesgo coronario, ni le muevan. ¿Hasta aquí alguna duda? Y ya para finalizar, riesgo-beneficio entre beber ligero, moderado y beber fuerte. Beber ligero a moderado, los riesgos es pasarse a beber fuerte. Pudiera haber daño fetal en pacientes embarazadas. Pero prácticamente eso sería lo único. Pacientes embarazadas, definitivamente no. Pacientes que tengan historia de alcoholismo, tampoco. Porque sí hay beneficios. Menor riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, menor riesgo de enfermedad apoplejía, que es enfermedad vascular cerebral, menor riesgo de cálculos biliares. Recuerden sobre la concentración de colesterol. Eso es lo que está, si no documentado, bien siendo probable. Posible, menor riesgo de diabetes, menor riesgo de enfermedad vascular periférica, etcétera, etcétera. Beneficios de beber fuerte, 0. Riesgos, cirrosis, pancreatitis, cánceres, más el de el gástrico, por ejemplo. Accidentes, homicidios, suicidios, daño fetal. Menos estudiado las alteraciones degenerativas del sistema nervioso central, pero hipertensión, arritmias, hemorragias, cardiomiopatías. Conclusión, beber ligero o moderado o no beber nada. ¿De acuerdo? A menos de que ya tengas enfermedad, factor de riesgo coronario, no importando la edad. Ahí sí, beber ligero, moderado, nada más. ¿Dudas hasta aquí? Jimena. Yo, doctor. Sí. Adelante. ¿Cuánta debe ser la ingesta de alcohol para que se considere un bebedor fuerte o moderado? O sea, ¿cómo definimos eso? El bebedor moderado es aquel que bebe máximo 2 copas al día y mínimo 1 copa a la semana. Más de 2 copas al día o más de 3 copas a la semana se llama beber fuerte. Esa es la definición como tal.
Gracias. Sí. ¿Quién más, doctores? Bueno, el día de mañana continuamos con cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y ya las vías catabólicas más analizadas, como glucogenólisis, y lo que ocurre con las proteínas, ¿sale? Que tengan excelente día, doctores. Buen día. Gracias, doctor. Buen día.